Joaquín Villegas nos visita de nuevo con su espacio Alaurín Digital. Si la semana pasada nos ofrecía información para poder trabajar a través de la red, esta semana regresa para compararnos el sistema operativo Linux con el Windows. Para los amantes de los teclados, ratones y monitores, no dejéis de ver Alaurín Digital. Hola amigos de Alaurín Digital, de nuevo otro programa de nuestra sección de informática. En este día, hoy hablaremos del sistema operativo Linux, tan controvertido, tan difícil para algunos, pero sin embargo uno de los mejores sistemas operativos del mundo hasta el momento. Junto a mí, como siempre, mi compañero Matthew. Buenas, Matthew. Buenas tardes. Hoy nos vas a hablar un poco de Linux en general, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta que todo el mundo va a hacer, ¿qué es el Linux? Bueno, pues Linux en sí es un sistema operativo completamente libre, es de código abierto. Sus inicios básicamente empezaron en el 1992. Fue creado básicamente con la colaboración de Richard Stallman, que digamos que es el líder, es el que inició el proyecto de Free Foundation Software, que básicamente bueno, es una fundación de software libre. Él creó las directrices básicas del sistema operativo en sí, pero le faltaba un núcleo. Y aquí es donde entraría Linus Torvald, que fue quien creó el núcleo Linux como tal, y lo que básicamente crea el sistema operativo GNU Linux, que ese es su nombre de por sí. Linus Torvald creó el núcleo de Linux porque él, cuando estaba estudiando ingeniería en su tiempo, pues estaban utilizando un sistema Unix que se llamaba Minix, que eran lo que utilizaban en su escuela para hacer sus prácticas y demás, pero no podían modificarlo porque no querían que se generase demasiados problemas y demás. Entonces, él por su cuenta, como un hobby, porque esto empezó como un hobby, empezó a crear un núcleo hasta que, bueno, en 1992 ya mandó un par de mensajes a sus compañeros en la facultad diciendo que había creado un pequeño núcleo, un pequeño sistema en que podía ser modificado, que era código abierto y demás, y estaba abierto a modificaciones. Entonces, con el tiempo, pues Linus Torvald y Richard Stallman básicamente se unieron en sí y ahí es donde nació Linux en sí. Entonces, Linux en general, en resumidas cuentas, también para el público, para que lo entienda, Linux es un sistema operativo libre, de código abierto, que cualquiera puede modificar, y lo más importante de todo, no hay que pagar nada. ¿Es gratis? Es gratis y demás, todo va en función de donaciones. Si te gusta el software y demás y quieres aportar algo, puedes hacer una donación. Es completamente abierto. Y aparte, pues incluso puedes coger el código fuente del programa, que está distribuido, se puede descargar de internet y puedes crear tu propio sistema operativo. Eso sí, eso ya es para que alguien que tenga mucho tiempo sepa de programación y demás, pero las ventajas son muchas. Una pregunta muy importante, que es la que muchos usuarios se hacen: ¿cuál es la diferencia principal o las diferencias principales entre el sistema que siempre usamos, como es Windows, y Linux? Pues las diferencias principales, ahí tenemos una larga lista de diferencias, podríamos estar aquí toda la tarde, pero como tenemos un tiempo reducido, vamos a listar las básicas, las más básicas. Primero de todo, la primera, es un sistema operativo muy seguro. ¿Es más seguro que Windows? Es más seguro que Windows. Precisamente una de las particularidades de Linux en sí, por ejemplo, vamos a hablar del tema de virus, ¿vale? Que eso en Windows afecta mucho. Tiene muchísimos. Tiene muchísimos, navegando por internet, o te descargas una aplicación que va infectada y demás, o que te entra un virus por el correo. En Windows eso afecta bastante. En Linux no afecta tanto. ¿Hay virus para Linux? Sí, pero dura muy poco. Dura muy poco y aparte que es casi imposible. El 99% de los virus hoy en día están diseñados para Windows.
no para Linux. Linux es más seguro precisamente por la siguiente razón. Para hacer algún cambio importante en el sistema y demás hay que ser superusuario, o como en Linux es root, básicamente. Si no se está en ese modo, no se puede hacer ningún cambio importante en el sistema, no se puede eliminar un fichero por error, como en Windows sí se puede hacer. Correcto. Te puedes cargar la partición C directamente, todo, y no te arranca el sistema. En Linux no pasa eso, porque entras como modo usuario normal. Modo usuario normal, estás navegando por internet, si quieres instalar una aplicación tienes que poner una contraseña de usuario, te la requieren, y se instala solo esa aplicación y listo. Cuando ya se ha terminado de instalar una aplicación, por ejemplo, dejas de ser superusuario y vuelve a ser usuario normal, pero todo lo que se trabaja en Linux está previamente testado, otra vez recalco, gratuito. Y es así, eso es uno de los principales motivos por qué Linux es más seguro. Otras de las diferencias que hay, otra vez, esto puede sonar un poco redundante, es gratuito. Hay una gran cantidad de aplicaciones que son gratuitas. Por ejemplo, como vamos a ver, ahora te puedo mostrar después al final del programa, te voy a enseñar un par de aplicaciones que por ejemplo son homogéneas de Windows. Por ejemplo, en Windows podemos encontrar el paquete Office, el Word, el Excel y demás. Linux también los tiene. Tiene una gran variedad de programas alternativos y demás. Se puede suplantar completamente. Uno puede empezar a utilizar Linux desde ya. Otras de las diferencias que tiene, es muy estable, es muy rápido. Y bueno, otra diferencia, y esta quizás la más importante, en el término de privacidad. Muy controvertido en esta época. Muy controvertido. Se sabe que, por ejemplo, en el último sistema de Microsoft, el Windows 10 y demás, recaba mucha información de lo que se teclea, de lo que se ve, utiliza tu ubicación, tu nombre, tu cuenta, toda esa información. Teóricamente para mostrarte ofertas o ofrecerte contenido más cercano a tu ubicación y demás. Claro, ahí mucha gente pues le puede resultar muy útil, no hay nada malo contra eso, pero sin embargo, para gente que está más preocupada por su privacidad, que no quieren que se recabe sus datos y demás, ahí entra Linux. Linux es, tú tienes tu Linux, tú haces sus aplicaciones, trabajas sobre él, lo actualizas y demás, pero tus datos son tuyos. No los esparcen, no recaban información. La única información que pueden recabar en un momento dado es si el sistema operativo genera algún tipo de error porque una aplicación se ha colgado. Básicamente, pues tú pones, mira, me ha pasado eso con una aplicación, ha sufrido un cuelgue, esto es lo que estaba haciendo, y se envía, y ya está. Esa es la única información que uno podría dar utilizando Linux. O sea, resumiendo, para las personas que nos ven, y que a lo mejor de Linux no tienen mucha más información. Nos estás confirmando que Linux, primero, es gratuito. O sea, no existe ningún tipo de pago, ni por el sistema operativo, ni siquiera por las aplicaciones que se pueden encontrar, como ocurre con Windows o con Macintosh. Efectivamente. ¿Cierto? Sin embargo, hay algunas aplicaciones que sí exigen un pequeño pago y demás, pero eso sí, porque hay un gran desarrollo por detrás. Pero vamos, lo que es el concepto, bueno, vamos a poner un claro ejemplo. Hay un programa de diseño de ingeniería que es el CorelDRAW. El precio para Windows en sí, el precio del programa oficial, el superior y demás, estamos hablando de casi unos 3.000 euros de programa. Entonces, para alguien que está empezando a practicar eso, es un desembolso de dinero enorme. Sin embargo, tiene su alternativa. Hay varias alternativas en Linux que no cuestan nada. Frente a los 3.000 euros que cuesta con Windows, ¿verdad? Efectivamente. Sin embargo, sí hay un elenco de aplicaciones en Linux que sí, digamos, hay un pequeño pago, o hay que pagar por el software, pero vamos, el importe es mínimo. Nada comparado con lo que pueden costar algunas aplicaciones en Windows, por ejemplo. Por ejemplo, el paquete de programas de Photoshop, las licencias cuestan casi 900 euros. Correcto. Tenemos un programa en Linux que se llama GIMP,
después te enseñaré un pequeño vistazo sobre ello, que básicamente hace exactamente lo mismo, pero igual no toca tu bolsillo, no tienes que pagar absolutamente nada. Y aparte también hay muchos tutoriales. Sí, más bien hay una diferencia, no es una diferencia en sí entre Windows y Linux, pero los foros de ayuda. La comunidad que hay detrás de él. La comunidad que hay detrás. Por ejemplo, en Windows pues sí, tienes los foros de ayuda, pero ya son más reducidos y demás, porque si tienes algún problema sobre Windows en general, cuando tú haces una búsqueda, lo primero que te aparece es un foro de Microsoft directamente. Y ahí no siempre encuentras la información o la solución a tu problema. Correcto. Nosotros no lo encontramos en nuestro día a día como técnicos que somos, pues nosotros también somos como la gente normal. Hay veces que hay ciertos problemas que necesitamos buscar porque es que no sabemos qué son. Correcto. Directamente. En Linux, más bien, hay una comunidad, bueno, es todo el mundo. Tú puedes hacer una pregunta y hay alguien que es muy posible que haya tenido un problema muy similar al tuyo y te pueda dar la solución. Están en foros, tanto los foros de las páginas oficiales de las distintas distribuciones de Linux, y ahí también vienen enlaces a foros personalizados. Por ejemplo, un grupo de amigos que ha hecho un foro porque les gusta una distribución en específico, hay un enlace para ello, hay varios enlaces, hay varios foros, hay mucha ayuda. Solventar un problema en Linux lo terminas muchísimo antes que en Windows. Es decir, todo esto que estamos hablando es porque hay una gran diferencia en el mercado actual, en pleno 2016, hay una gran diferencia entre el software privado y blindado, como es por ejemplo Windows, y un software libre en el cual todo está publicado y se puede entrar y diseñar y remodificar. Es decir, cuando hablábamos antes del tema de los virus, hay muchos clientes que nos preguntan, es que yo no me creo que en Linux no haya virus, es imposible, los virus informáticos existen desde siempre. Claro, pero hay que hacer hincapié en el que los virus informáticos para Linux duran muy poco en el sistema. Es decir, alguien decide invertir tiempo en generar una aplicación, un script, para hacer fallar un sistema operativo como Linux, y sin embargo es posible que a los 8 o 10 minutos o incluso a la hora ya esté resuelto, porque la comunidad que hay detrás de Linux es enorme, es a nivel mundial. Hablamos de técnicos y de hackers, gente que sabe muchísimo de informática y que rápidamente entre uno y otro se hablan, se ponen de acuerdo y solucionan el problema, cosa que con Windows no va a ser así, porque es una aplicación desarrollada de forma privada y tiene sus propios técnicos y no es tan grande esa comunidad. Efectivamente. Otra diferencia, ya antes de pasar a la siguiente pregunta y demás, es el tema de las actualizaciones. Correcto. A nosotros nos llega mucha gente diciendo que mira, se me ha actualizado el ordenador, o se me ha actualizado Windows 10, o se me ha instalado una actualización en sí, en general, y no hay... claro, se les ha colgado el sistema, o no va bien el equipo, les ha dejado de funcionar el sonido, o de repente no pueden acceder al sistema. ¿Qué pasa aquí? Microsoft, ¿vale? Es una empresa muy grande, ha invertido mucho I+D en hacer su sistema operativo más estable, más rápido y demás, pero sin embargo las actualizaciones hacen una actualización y parece que es un tipo con gafas, escondido metido en un cartucho y demás, ha hecho ya una actualización y la envía directamente, sin probar. Es mucho más sencillo. Entonces, claro, lo envían, lo terminan y ya está. Y al que le funcione, perfecto, y al que no, bueno, pues entonces ya tiene que pasarse un par de horas, oye, ¿qué pasa? O ir a nosotros, por ejemplo, y decir, mira, me ha pasado esto. Sin embargo, con Linux no es así. En Linux, en general, todos los sistemas operativos, o hay distintas distribuciones de Linux, ahora veremos sobre eso. Queríamos hablar de eso. Efectivamente. Tiene un tipo de actualización, digamos, tiene 5 niveles en la actualización. Hay paquetes de actualización de nivel 1, nivel 2, nivel 3, 4 y 5. Las diferencias principales es que los paquetes de nivel 1 y nivel 2 han sido debidamente testados previamente y son seguros para instalar el sistema y no van a generar ningún tipo de fallo en el sistema, no va a haber ningún cuelgue y demás. Nivel 3
es posible que surja algún pequeño glitch, por ejemplo, un pequeño fallo, un pequeño cuelgue en una aplicación, o que no funcione, pero algo esporádico. Hay actualizaciones de nivel 4 y de nivel 5. Esas son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque esas sí pueden hacer fallar el sistema. Eso sí, se puede seleccionar qué niveles quieres que se instalen automáticamente, de forma automática. Por ejemplo, yo en mi sistema además tengo seleccionado el nivel 1 y nivel 2, nada más. Lo que hay en nivel 3, 4 y 5 no se instalan. La única diferencia es que con el tiempo los paquetes los paquetes de actualización de nivel 5, que son, estamos hablando de fallos que han salido de la cuna de programación, van a fallar seguro. Con el tiempo, poco a poco, de gente que haya decidido aventurarse y probarlo, irá bajando a nivel 4, nivel 3 y así sucesivamente hasta nivel 1. Muy bien, queríamos hacerte una pregunta también, Mazo, muy importante. Sobre todo dos preguntas. Para las personas que no saben o quieren no saber instalar un Linux, ¿es fácil instalar Linux o es muy difícil? Es fácil instalar un Linux si se sabe unas nociones básicas. Como por ejemplo. Vale, por ejemplo, saber grabar una imagen ISO en un CD, por ejemplo. En un CD, por ejemplo, o se puede poner en un pendrive. ¿Sí ve? Hay extensos tutoriales sobre cómo hacerlo, incluso las propias páginas de las distintas distribuciones de Linux dan una serie de pautas cómo hacerlo, incluso recomiendan una serie de programas, mencionando a ciertos programas de Windows que se pueden utilizar para generar esa imagen o para grabar la imagen. Una vez grabado en CD, se mete en el portátil o en un ordenador. Se puede instalar en cualquier tipo de máquinas, incluso lo bueno que tiene Linux es que se puede instalar hasta en un 386. En un 386, me dices. En un 386. Eso es un ordenador de cuando éramos pequeños. Efectivamente, funciona hasta ahí. Y además, y admite mucho más. Volviendo a lo que es la instalación, es bastante sencilla. Siguiendo unas directrices de instalación que se pueden encontrar en la página web de las distintas distribuciones que hay. Correcto. Se puede instalar, seleccionas la partición. Esto puede ser un poquito más técnico para nuestros espectadores, pero igual, toda esta información está en internet, no solo la tengo yo. Está en las páginas web, se explica cómo hacerlo, incluso el propio instalador tiene una interfaz gráfica que básicamente lo hace todo por ti. Un asistente, como decimos nosotros. Efectivamente, un asistente que tú dices, mira, yo quiero instalar Linux, ¿vale? Detecta, hace un escaneo a tu ordenador principalmente, detecta los discos duros que tienes. Una cosa que sí quiero incidir, y esto es muy importante, es que Linux puede operar conjuntamente con Windows. Y ahora lo explico. Cuando vas a instalar un sistema operativo Linux, si detecta que hay una partición de Windows o el equipo en sí tiene Windows instalado, lo detecta y te da una serie de opciones. La primera opción que te da es si deseas instalar el sistema operativo Linux conjuntamente con Windows. ¿Qué quiere decir esto? Que instala Linux y después, cuando ya lo has instalado y has reiniciado el ordenador, puedes elegir qué sistema operativo quieres cargar. Puedes convivir con los dos sistemas. Puedes convivir con los dos. La ventaja es de esto, que básicamente puedes echarte a andar en Linux y probando cómo te gusta, y si no puedes hacer algo o no estás seguro y demás, reinicias, cargas en Windows y vas haciendo lo que quieras en sí. Puedes ir alternando y poco a poco, para ir haciendo el cambio, ir habituándote, y puedes ir haciendo el cambio a Linux hasta que llegará un momento, si se le echa ganas y demás, que el Windows ya es que ni lo tocas. Eliminar Windows por sí. Eliminar Windows, y trabajar con Linux. Que no hay nada mal por utilizar Windows, ojo. Sí, habrá aplicaciones muy específicas que necesiten de Windows. Efectivamente, no todo está creado en Linux, pero sin embargo, ambos sistemas operativos tienen sus puntos fuertes y sus puntos débiles, como todo, que se pueden utilizar los dos. Aquí no ponemos en contra a nada. Exactamente, informática para todos los bolsillos. Efectivamente. Podemos ver, por ejemplo, si te parece bien, podemos ver las distintas distribuciones simplemente para hacer un pequeño resumen,
porque parece ser que dentro de las distribuciones de Linux hay muchísimas. Efectivamente. O sea, esto no ocurre con Windows tiene o el 7 o el 8 o el 10 y se acabó. Efectivamente. Aquí aparecen cientos. Sí, hay en esta página que se llama distrowatch.com. Es una buena página de información, eso sí, está en inglés. Como casi todo en informática. Como casi todo en informática. Pero sin embargo, esta página sí es muy buena porque te puede dar una pequeña guía, te dice incluso los sistemas, hace un ranking de los sistemas más utilizados. Por ejemplo, en este caso podemos ver que Linux Mint es la distribución favorita. La más instalada. La más instalada. Es la más instalada y la más descargada, así es como hacen ellos su ranking y debido a las valoraciones. Entonces, hay un montón de distribuciones. Por ejemplo, tienes el Linux Mint, digamos que el Linux Mint en sí es un sistema operativo que no es muy fácil de utilizar. Para un usuario básico que quiera, digamos, ver correos, ver vídeos en YouTube y demás, es muy fácil, es muy básico, muy sencillo de instalar y aparte muy customizable. Es más, yo aquí tengo en mi portátil, tengo un Linux Mint y aquí básicamente podemos observar que es como Windows. efectivamente, una de las cosas es que puedes personalizarlo a tu gusto. Yo, por ejemplo, porque a mí me ha gustado mucho la estética de Windows 10, sí. Pero sin embargo, aquí está, esto es un portátil con Linux, con el Linux Mint en particular, pero le he puesto todo lo que son los temas y los menús como si fuese Windows 10. Es que parece Windows 10, nadie diría que es Linux. Incluso he puesto el fondo de pantalla igual y demás, incluso para engatusar a alguno de mis amigos. O sea que Windows parece que con el tiempo quiere parecerse cada vez más a Linux y se está transformando en el que él sabe que es un sistema fiable. Efectivamente. También, como antes te iba a comentar, hay un programa, a ver si lo encuentro por aquí, está en sonido y vídeo, no, gráficos. ¿Te acuerdas que antes se mencionó sobre el programa este de Photoshop? ¿Más? Bueno, pues este es el GIMP, el 2.8, está en su última revisión, la han actualizado hace poco. Con este programa se puede hacer, y esto aquí voy a ser extremadamente sincero, el 80% de lo que se hace en Photoshop se puede hacer aquí sin mayores problemas. ¿Y sin pagar lo que cuesta Photoshop? Y sin pagar lo que cuesta Photoshop. Tiene una gran comunidad, otra vez como casi todo en Linux, tiene una gran comunidad de ayuda, de gente que hay detrás mejorando el programa, incluso, y también hay tutoriales, pero varios. Hay un montón de tutoriales, hay un montón de herramientas que se pueden utilizar, que se le pueden añadir pinceles, capas, esto hace de todo. Básicamente Photoshop casi ni tocarlo. Es curioso. O sea que para profesionales que trabajen con este sistema del principio. Muy interesante. Vale. Bueno, pues como ya se nos está acabando el programa y hay que dar también una sorpresa a las personas que nos están viendo, sobre todo al público más joven. Porque tenemos una sorpresa que muchos usuarios no saben respecto a Linux. Muchas de las personas que llegan a la tienda, clientes que nos preguntan, utilizan Windows por el tema de los videojuegos. Porque hay muchísimos videojuegos modernos, de alto rendimiento, de videojuegos de esta era, que necesitan de Windows, o que por lo menos pensábamos que necesitaban de Windows. Pues ya no. Ya no, ¿verdad? Ya no. Con Linux se puede utilizar la plataforma de Steam, básicamente. Steam lo conocerá mucha gente, incluso los que son adictos a los juegos sabrán que es Steam. Es una tienda de juegos y se puede jugar en Linux utilizando esta plataforma. Hay más de 1000 juegos para Linux. Ya no hay esa barrera de que para juegos es en Windows y demás. Muy bien, pues muy interesante todo lo que estamos hablando, pero necesitaríamos otro programa más para hablar de Steam y de los juegos con Linux. Muchas gracias entonces a todas las personas que nos están viendo, espero que haya sido muy divertido y muy instructivo lo que hemos construido, lo que hemos hablado de Linux, y nos vemos la semana que viene con otro programa muy interesante. Muchas gracias por habernos visto y gracias, Macio, por todo. De nada.